transmite la palabra sojo? Pues mire, la idea que transmiten estas palabras es ya sencillamente un Salvador es alguien que nos asegura. Un Salvador es alguien que nos sana. Un Salvador es alguien que nos preserva. Un Salvador es alguien que nos libra de la muerte. Un Salvador es alguien que nos ayuda a trascender a la eternidad. Un Salvador es alguien que nos permite vivir a las anchas. De hecho, estas ideas fueron trasladadas al pensamiento intertestamentario y neotestamentario. Es decir, luego del Antiguo Testamento, ahí cuando cierra Malaquías y se abre Mateo, ahí hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario, el periodo entre los dos testamentos, el Antiguo. Pues mire, esa idea de un Dios que salva todavía rondaba en el pensamiento de los hombres de Israel. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19 y verso 25 encontramos, al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? En Lucas capítulo 13 y verso 23 dicen los discípulos: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntó uno. ¿Por qué razón? Porque Israel, después de su experiencia dolorosa y agónica y de aflicción, llegó a pensar que la salvación era un privilegio para unos pocos. Por eso los discípulos, bajo esa corriente, le preguntan al Señor: ven acá, y la salvación es un asunto de privilegio. Son pocos los que se salvan. ¿Es la salvación para 2 o 3? Y la respuesta evangélica es: porque de tal manera amó Dios. ¿A quién? Al mundo. O sea, la oportunidad de la salvación es para todo hombre y para toda mujer que puede reconocer en Jesucristo el Soter, que puede reconocer en Jesucristo el Yasha, que puede reconocer en Jesucristo el Soho, o simplemente puede reconocer que en Jesucristo está en las patas. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos? Para los discípulos Jesús era ese Salvador, para cualquier circunstancia adversa. Mire, en el capítulo 8 y verso 25 de Mateo, los discípulos estaban inmersos en una tempestad. Jesús estaba dormido dentro de la barca. Y note bien lo que los discípulos le gritaron a Jesús. ¿Le gritaron qué cosa? Sálvanos. ¿Estaban hablando de salvación del alma? No. ¿Estaban hablando de qué? De salvación física. No queremos ahogarnos. ¿Y quién puede librarme para que yo no me ahogue? Mi Salvador. Por eso los discípulos despiertan a Jesús. Le dicen: sálvanos, que nos vamos a ahogar. Porque para ellos el Soter, el Yasha, el Salvador, no es meramente un elemento puramente ficticio en el mundo mitológico de la religión. No, cuando yo hablo del Dios que salva, no meramente estoy hablando de un Dios que me salvará en la eternidad. No, yo estoy hablando de un Dios que interactúa día tras día, minuto a minuto. Oiga, ¿de cuántas cosas Dios no nos ha salvado? ¿De cuántos peligros Dios no nos ha cuidado? ¿De cuántas formas y en cuántas maneras Dios no ha intervenido en favor de nosotros para salir airosos en medio de una situación adversa y de una situación de crisis? Hay otro caso más en la Sagrada Escritura. En Mateo capítulo 9, verso 20 al verso 22, se dice que había una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. Y ella se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. ¿Y qué pensaba ella cuando tocaba el manto? Decía: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. En esa versión dice sana, pero en algunas versiones suyas dice: quedaré ¿qué? Salva. ¿Por qué? Porque para el pensamiento de aquella mujer, salvación y sanidad era ¿qué? Era lo mismo. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. En algunas versiones dice: tu fe te ha salvado.
y la mujer quedó sana en aquel momento. Aquí no se trata de salvación del alma. Aquí de lo que se trata es de salvación ¿de qué? De salvación física. Porque cuando yo digo Jesús es mi Salvador, lo que yo estoy diciendo es, Él es el que me libra de todos mis temores. Él es el que me libra de todas mis angustias. Él es el que me libra de todos los dolores. Tal como lo expresa el salmista, el que sacia de bien mi boca, de modo que yo pueda rejuvenecerme como el águila. Lo cierto es que el judío pensó que la experiencia de la salvación advenía como resultado de guardar la ley. Pero en el Nuevo Testamento se desarrolla un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que trae un mensaje distinto. Un nuevo paradigma que nos dice que la salvación no es por la observancia de la ley. Que la salvación no es por obras de la ley, sino que la salvación es un asunto de gracia. Y en Mateo capítulo 1 y verso 21, dice la palabra del Señor que Jesús le decía a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Lucas 19:10 dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Juan capítulo 3 y verso 17 dice la palabra del Señor, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo a través de Él. Así que el pensamiento del Salvador siguió desarrollándose a través de la historia bíblica, siguió adquiriendo nueva fuerza y nos llevó cristianamente a esta conclusión. El Yahvé Yasha, es decir, el Yahvé que salvaba en Israel, es ahora el Jesús que salva en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué yo lo digo? Porque es un capricho mío decirlo. ¿Por qué yo lo digo? Porque se me antoja como cristiano decir que Jesucristo es el que salva. No, lo digo porque la Escritura lo respalda. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1 y versículo 47. Dice, y mi espíritu, esta es María hablando mientras se acaricia su pipa, mientras se acaricia su barriga, porque allí tiene a quién, a su bebé. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y en Lucas capítulo 2 y versículo 11, dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Es Cristo el Señor. Fíjese cómo fue desarrollándose el concepto. Para Israel, el Dios que salva es el Dios que interactúa en el aquí, en el ahora y en la eternidad. Para la cristiandad, ese Dios que salva es el Dios que interactúa en el aquí, en el ahora y en la eternidad, pero ahora lo hace mediante su Hijo Jesucristo. Y mire qué dato interesante. En Juan capítulo 4 y verso 42 encontramos un dato, ya mismo yo se lo voy a leer, pero déjenme ponerlos en contexto. Este pasaje bíblico de lo que trata es del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y desde luego, los samaritanos y los judíos eran la misma raza. Lo único era que los judíos decían que los samaritanos eran una raza mezclada. Y como eran una raza mezclada, ellos no lo querían y no los aceptaban. Por lo tanto, eso obligó a que los samaritanos nombraran sus propios sacerdotes y crearan su propio templo y crearan su propia liturgia. Una liturgia judía, idéntica a Israel, pero aparte porque ya necesariamente los judíos no aceptaban que un samaritano viniera a su templo. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana y luego que Jesús terminó de hablarle,
esta mujer subió a Samaria. Y cuando ella subió a Samaria, le dijo a los samaritanos, a los religiosos, ella llegó a la sinagoga, al templo de Jericín, y en el templo de Jericín le dijo a los religiosos, me he encontrado con un hombre que parece ser el Cristo. De hecho, en algunas versiones dice que me encontré con uno que parece ser profeta. Ahora, fíjese lo interesante, que cuando ella le dice esto a los religiosos dijeron, pues vamos a bajar y vamos a entrevistarlo, a ver quién es, porque nosotros estamos esperando a un Salvador. Cuando bajan y entrevistan a Jesús, mire a qué conclusión ellos llegan. Ese es el verso, dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y mire qué interesante. Mientras los judíos todavía llevan 2000 años dilucidando si el Salvador ha venido o no ha venido, los samaritanos reconocieron de manera inmediata que Jesucristo era el Salvador del mundo. Y reconocieron no solamente que era el Salvador, sino que entendieron todo lo que implica el concepto de Jesús como Salvador, porque a fin de cuentas eso es lo que yo quiero, que cuando usted salga de aquí en esta noche, usted tenga un concepto claro de lo que usted dice cuando plantea y postula, no, Jesucristo es mi Salvador. Por encima de lo que se diga, Jesucristo es mi Salvador. Ese mensaje apostólico fue el que la iglesia primitiva empezó a difundir, fue el que la iglesia primitiva empezó a declarar. Jesucristo es el Yahshua, Jesucristo es el Soho, Jesucristo es el Soter, o como dice el jíbaro nuestro, Jesucristo es el que nos permite estar en las papas. Qué sencillo, ¿verdad? En Hechos capítulo 5, versículo 31, dice la Escritura, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En Hechos capítulo 13 y verso 23 dice la palabra del Señor, de los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un salvador. ¿Qué es quién? Es Jesús. O sea, no hay otro salvador. Para Israel, si Israel quiere ser salvo, tiene que encontrarse ¿con quién? Con Jesús. Oiga, y si Israel quiere ser salvo, se tiene que encontrar con Jesús. Cualquier pecador que quiera ser salvo, tiene que encontrarse con Jesús. En Filipenses capítulo 3 y versículo 20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Quién es para la iglesia primitiva el Salvador? Pues para la iglesia primitiva el Salvador es el Señor Jesucristo. Ahora bien, si Yahshua significaba para Israel estar a sus anchas, es decir, salvado por Dios, ¿qué implicaciones entonces ofrece para nosotros el plantear que Jesús es el Soter, es el Salvador? Yo tengo una serie de pasajes bíblicos que revelan lo que implica en mí cuando yo digo que Jesús es mi Salvador. Cuando yo digo que Jesús es mi Salvador, yo estoy diciendo que yo he sido librado por mi Salvador de la condenación eterna. Eso es lo que yo quiero decir cuando yo digo Jesús es mi Salvador. Él es mi Salvador. Él me ha librado de la condenación eterna. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cuando yo digo, cuando usted dice Jesús es mi Salvador, usted está diciendo, mira, no existe nada que me pueda condenar. Nada.
y nada es que Nada. nada es nada. Mis errores del pasado no me condenan. Mis errores del presente no me condenan. Mis errores del futuro no me condenarán. Porque Jesucristo es mi Salvador. Y así como Israel decía, pues mira, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Yahshua. Es verdad que a veces caemos en crisis, caemos en cautiverio, pero cuando clamamos a nuestro Dios, Él viene en nuestro auxilio y nuestro Salvador nos salva. Pues así mismo nosotros los cristianos declaramos, oye, cuando yo soy víctima de mi naturaleza humana, cuando yo soy víctima de mi realidad humana, claro que caigo al suelo, pero cuando caigo al suelo recuerdo que tengo a quién, que tengo a mi Salvador, que yo no estoy huérfano en la vida, que yo tengo a mi Salvador, y cuando yo llamo a mi Salvador, aun cuando yo pueda estar en el suelo, cuando yo llamo a mi Salvador viene a mi auxilio. Por eso Juan dice, estas cosas yo te las escribo para que no peques, pero si pecas, tú tienes a tu Salvador, tienes a Jesucristo que está en relación con el Padre, para que confesando tu pecado ante tu Salvador puedas recibir remisión de tus pecados mediante tu Salvador. Cuando yo digo que soy salvo, yo debo vivir como salvado. Porque hay quien puede decir que es salvo, pero no vive como salvado. Hay gente que vive amargada por su pasado, esclavizada por su pasado, agobiada por su pasado, traumada por su pasado. Cuando usted dice que Jesús es su Salvador, usted está diciendo que Él le ha librado de todo tipo de condenación. Cuando usted dice que Jesús es su Salvador, usted está diciendo que usted ha pasado de muerte, oiga bien, de muerte a vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice la palabra del Señor: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, pero ahora no. Ahora nosotros no estamos muertos en transgresiones y pecados, sino que juntamente con Jesucristo Dios nos ha dado vida. Cuando yo digo que Jesús es mi Salvador, yo estoy diciendo que ya yo pasé la etapa de la muerte. ¿Sabe lo que yo estoy diciendo? Que ya yo soy eterno. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que usted? Que ya usted es eterno. Que usted está disfrutando de eternidad con Dios. No se crea que cuando usted vaya al cielo se va a encontrar a otro Jesús distinto al que anda con usted por las calles. No crea que cuando usted vaya al cielo se va a encontrar. Hay gente que a veces me dice, ay, yo estoy loco por ir al cielo para ver las calles de oro. ¿Y quién te ha dicho que son de oro? Ay, yo estoy deseoso de ir al cielo para ver el mar de cristal. ¿Quién te ha dicho que es de cristal? La Biblia nos dice que ni es de oro las calles, ni son de cristal los mares. Lo que dice es que son como, es decir, lo que está tratando de explicar en el lenguaje humano lo que está ya en el contexto divino. Pero a fin de cuentas, si hubiera calles de oro, lo importante del cielo no son las calles de oro. Si el mar fuera de cristal, lo importante en el cielo no es el mar de cristal. ¿Sabía usted que hay dos playas en Puerto Rico que están consideradas 2 de las mejores 10 del mundo? 2. Están en Culebra y están consideradas 2 de las mejores 10 del mundo. Pues mire, yo fui en mis vacaciones a las 2. Oiga, y cuando llegué me impresioné, yo dije, Dios mío, pero qué belleza. Señor amado, pero qué cosa hermosa. Dios querido, pero qué playa linda. Y yo no salía de mi asombro. Pero 5 horas después, le dije a mi esposa, negra, vámonos ya. Ya la vi. Pero no te quedes, no hombre, no, vámonos ya. O sea, si para mí el incentivo del cielo fuera ir a ver las calles de oro,
Yo le aseguro a usted que en 5 horas ya yo me quisiera ir de allí. El mar de cristal. Yo le aseguro en 5 horas. Ya vi el mar de cristal. Ya. La belleza del cielo no son ni las calles de oro, ni las puertas de perla, ni el mar de cristal. ¿Sabe lo que es hermoso en el cielo? Dice Juan, dice, allí no hay necesidad de sol, allí no hay necesidad de luna, porque el mismo Señor con el resplandor de su gloria. Es decir, lo que es hermoso en el cielo, ¿sabe qué? Es el Salvador. Lo que es hermoso en el cielo es el Señor.